Hola, mi nombre es María Virginia Roa y les voy a hablar sobre el trabajo realizado junto con el profesor Luis Bautista titulado Aplicaciones de Gallinaza y Tricoderma marcianum en el desarrollo de Solanum tuberosum variedad granola. La papa es uno de los cultivos más importantes, después del maíz, el arroz y el trigo. Es de gran importancia económica y alimenticia. En Venezuela se produce principalmente en los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Lara. En el estado Táchira, el municipio José María Vargas es el segundo municipio en cuanto a producción. En esta zona, los suelos son naturalmente pobres, por lo tanto, se hace necesaria la aplicación de subsidios nutricionales para obtener buenos rendimientos. Actualmente, estos subsidios vienen dados por fertilizantes de síntesis química, que si bien solucionan el problema de productividad, traen otros como contaminación del agua, contaminación del suelo, problemas de salud pública y disminución de la calidad del suelo. Por eso es necesario difundir nuevas alternativas donde se realice una agricultura más amigable con el ambiente. Dentro de estas alternativas está el uso de abonos orgánicos y de agentes de control biológico. Dentro de los abonos orgánicos más utilizados está la gallinaza y uno de los agentes de control biológico más estudiado es el hongo del género Tricoderma. En Venezuela se ha venido estudiando el tricoderma principalmente como control de patógenos. Sin embargo, también ha sido reportado como promotor de crecimiento en plantas. Es por eso que se evaluó la aplicación conjunta de gallinaza y Tricoderma marcianum en el desarrollo del cultivo de la papa variedad granola. El trabajo fue realizado en la aldea Benegará, municipio José María Vargas, constó de 5 tratamientos con 3 repeticiones. El tratamiento testigo, gallinaza aplicada 20 días antes de la siembra, gallinaza al momento de la siembra, gallinaza más tricoderma y tricoderma. El manejo agronómico del cultivo se realizó de forma convencional como se realiza normalmente en la zona. La preparación del terreno se hizo con tracción animal, usando 2 pases de arado y un pase de rastra. La siembra se realizó a 0,30 metros entre planta y 0,70 metros entre hilera. La fertilización se realizó al momento de la siembra, el riego fue por aspersión, el aporte se realizó a los 40 días después de la siembra, el control de plagas y enfermedades, así como la cosecha, se realizó de forma manual. Dentro de los aspectos metodológicos, las variables evaluadas fueron la altura de la planta, número de tallos por planta, número de hojas por planta, materia seca aérea y materia seca radical. Y las variables de producción, peso fresco de los tubérculos, número de tubérculos, peso fresco de los tubérculos comerciales, que correspondía a los tubérculos que tenían mayor a 50 milímetros de diámetro, y el rendimiento por hectárea. También se realizó una evaluación sobre la viabilidad de Tricoderma marcianum en la gallinaza. Para eso se pesaron 40 gramos de gallinaza, se inoculó con el Tricoderma marcianum y se colocó en bolsas plásticas de malla. Se dispusieron en campo en el tratamiento gallinaza más tricoderma, las 3 parcelas correspondientes a este tratamiento, y se realizaron evaluaciones a los 5, 19, 33, 57, 75 y 106 días después de la siembra. Se analizaron por el método de dilución y se sembraron en un medio de cultivo semiselectivo para la recuperación del tricoderma. Este medio de cultivo constaba de 40 gramos de PDA, 0,050 gramos de rosa de bengala, 0,050 gramos de captán, 0,001 gramos de benomilo, 0,250 gramos de cloranfenicol, 0,1 gramo de streptomicina y 1 mililitro de ácido láctico por litro de medio. Dentro de los resultados, las variables de crecimiento, la altura de la planta, se observa que no hubo una diferencia estadística significativa para efecto de los tratamientos. Sin embargo, hubo un pequeño incremento en los tratamientos donde se aplicó gallinaza. Esto concuerda con lo que dice Luna y colaboradores en el 2016, que ellos encontraron diferencias en la altura de la planta de las variedades de papa, rosa y libertad al utilizar abonos orgánicos. En cuanto a las variables número de tallos por planta y número de hojas por planta, no se encontró diferencia significativa en ninguna de las evaluaciones realizadas. Al respecto, Andrade en el 2006 dice que el número de tallos por planta corresponde a la variedad y que no puede ser influida por ninguno de los tratamientos utilizados.
utilizados. Sin embargo, Zamora y colaboradores en el 2008 encontraron que al usar abonos orgánicos aumentaba el número de tallos por planta en papa. En las variables de crecimiento, materia seca aérea y materia seca radical, nos damos cuenta que en la materia seca aérea solo existe diferencia significativa en la primera evaluación realizada, encontrándose como mejor tratamiento gallinaza 20 días antes de la siembra. Si bien no hubo diferencia significativa en las evaluaciones posteriores, se nota un incremento en la variable en los tratamientos donde se aplicó gallinaza. Algo parecido sucede con la materia seca radical, pues aunque no se encontró diferencia significativa para el efecto de los tratamientos, se puede evidenciar un incremento en los tratamientos donde se le aplicó gallinaza. Y al respecto, Romero Liman y colaboradores en el 2000 reportaron que al aplicar gallinaza en plantas de papa, esta aumentaba la materia seca radical. Si bien para las variables de crecimiento ninguno de los tratamientos tuvo un efecto positivo concluyente, se puede evidenciar un ligero aumento en las variables donde se aplicó gallinaza, sobre todo gallinaza 20 días antes de la siembra. Con respecto a la aplicación del Trichoderma marcianum, no se encontró un efecto positivo para las variables de crecimiento. Lo mismo encontró González y colaboradores en el 99, donde al aplicar Trichoderma marcianum no encontró diferencias de crecimiento para las variables en cultivos de papa. Sin embargo, otros investigadores como Osbay y colaboradores en el 2004, Jiménez y colaboradores en el 2011, Nanza y colaboradores en el 2011 y Martín Guirao y colaboradores en el 2016, ellos encontraron un efecto positivo al usar tricoderma en otras solanáceas como el tomate. En cuanto a las variables de producción, en el peso fresco de los tubérculos se puede evidenciar que solo hubo diferencia estadística en la primera y en la última evaluación realizada, notándose que el mejor tratamiento fue gallinaza 20 días antes de la siembra. Aunque el tricoderma no aumentó el peso fresco de los tubérculos, sí hubo una gran diferencia en cuanto a al proceso de formación de tubérculos, pues en los tratamientos donde existía el tricoderma, este proceso se aceleró. En la primera evaluación, aquí vemos en la imagen, donde las plantas donde existía tricoderma se presentaba la formación de tubérculos, a diferencia en las plantas del manejo convencional. En cuanto a las variables de rendimiento, peso fresco de los tubérculos comerciales, se nota una diferencia significativa para los tratamientos, encontrándose la gallinaza 20 días antes de la siembra como el mejor tratamiento. Al respecto, Villarreal y Ventimiglia en el 2008 encontraron que la aplicación de gallinaza aumentó el rendimiento de los tubérculos comerciales. En cuanto al rendimiento por hectárea, se puede evidenciar que nuevamente gallinaza 20 días antes de la siembra y gallinaza más tricoderma en este caso se muestran como los mejores tratamientos. Al respecto, Romero Lima y colaboradores en el 2000 encontraron que los tratamientos donde se aplicó gallinaza mostraron los mejores rendimientos. En cuanto a la evaluación del efecto de la gallinaza sobre la viabilidad de tricoderma, se pudo evidenciar que no existe ningún efecto negativo por parte de la gallinaza para la viabilidad del microorganismo. Sin embargo, en algunas de las evaluaciones realizadas se puede notar que existe un pequeño decrecimiento del hongo. Sin embargo, nuevamente se puede recuperar. Esto coincide con lo que dice Osorio Nila y colaboradores en el 2005, pues al establecer tricoderma en pollinaza, durante los primeros 30 días ellos no encontraron evidencia del hongo. Sin embargo, a partir de los 60 días notaron que el hongo empezó a crecer. Por lo tanto, tuvo que sufrir una transformación la pollinaza para que fuera utilizada por el hongo. Finalmente, se puede concluir que se confirmó un efecto benéfico de la gallinaza como enmienda orgánica para mejorar el desarrollo de las variables de crecimiento y rendimiento en el cultivo de papa variedad granola, mientras que el uso de la cepa de Trichoderma marcianum sola o aplicada con gallinaza no causó un efecto positivo concluyente sobre las variables vegetativas y reproductivas del cultivo de la papa.
y se confirma que bajo condiciones de campo se puede aplicar el agente de control biológico Trichoderma marcianum conjuntamente con la gallinasa sin que haya un efecto perjudicial para la sobrevivencia y desarrollo del microorganismo. Concluimos con las referencias bibliográficas, dejando claro que si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta sobre esta investigación, la pueden dejar en el foro que se abrió para tal fin.